Todo, 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 todo es el amor. Vos sabés, por el libre la familia. Bueno, hay tantos temas que imagínense. Bueno, retomamos el tema de la epilepsia. Habían quedado dando vueltas cosas para hablar, para ser claros. Una de ellas tenía que ver con cómo enfrentar esta situación del salir de casa y convivir con esta enfermedad que, como bien decía la doctora, y me parece muy interesante lo que nos pudo aportar, es que no hay verdades absolutas, nunca. Entonces cada individuo es un caso y va atendiendo de acuerdo a sus propias necesidades cómo enfrentarse, ¿no? ¿Vale? Sí, hablemos del periodo más vulnerable quizá, que es la adolescencia, cuando la doctora decía, los adolescentes necesitan desafíos, buscan cuáles son sus límites. También el adolescente que tiene epilepsia, y que se juntan dos situaciones, porque el periodo de la adolescencia de por sí es conflictivo, y cuando tenemos que asumir que tenemos epilepsia, que somos diferentes que nuestros compañeros, que queremos hacer cosas, queremos salir, queremos ver cómo es ponernos borrachos una noche, queremos disfrutar de diferentes situaciones que los demás hacen, ahí nos encontramos con limitaciones. Los papás muchas veces también generan esto en los hijos cuando los sobreprotegen, y muchas veces no les permiten salir, no les permiten ir de viaje, no les permiten salir 2 días a la casa de alguien, porque tienen temor a que sus hijos tengan una crisis fuera del hogar. Por ahí ya han aprendido a lo lapso en el transcurso del tiempo a cómo controlarlo, cómo cuidarlo, que no se lastime y cómo hacer. A todos los papás les genera angustia cuando un adolescente quiere salir de casa, pero cuando mi hijo tiene epilepsia, ¿qué hago? Bueno, lo importante es que durante toda la vida que mi hijo tenga epilepsia, él sea responsable de conocer qué es lo que le pasa, de tener información, de poder él mismo enseñarle a los demás qué es lo que hay que hacer, cómo asustarse, cuándo no asustarse, que los demás sepan a quién llamar. Es muy importante que él no niegue esta situación, que él tenga una relación personal con su médico, no que le haga el favor a los papás de ir al médico porque los papás lo mandan. Esto es algo que él va a tener toda la vida. Los papás no son eternos y él va a tener que saber cómo lidiar con esto durante toda su vida. No, claro, porque aparte uno en la vida, esto en todos los órganos, tiene que encontrar aliados en todas partes, no solamente en los padres, pues si no uno queda... Eso quería decir, ¿no? Que una cosa que nosotros sugerimos es, primero, que quizás no es toda la vida, ¿no? Digo así, sacamos mitos. Está bueno, qué bueno. Digo porque primero es la primera pregunta que hace un adolescente, un joven, un paciente. Debe ser siempre así. No es toda la vida eso. En segundo lugar, me parece que una cosa que nosotros decimos es lo que vos comentabas. No existe nada más fuerte que la solidaridad de pares. Entonces, cuando el chico, por ejemplo, una situación que nos consulta mucho es viaje de egresados. Claro. Entonces, lo primero que hacemos es hablar que tiene que tener sus amigos que sepan, y porque ahí se hace el combo, ¿no? El chico sale toda la noche, muchas veces toma alcohol, entonces se queda sin dormir, se olvida de tomar hace, como yo le digo a los chicos, hacen un combo mágico y tienen la crisis. Claro. ¿Qué ocurre muchas veces? Yo hace poco tuve que dar una clase a los pibes que son los coordinadores. No sé cómo se dice. Sí, los coordinadores de los grupos de egresados. Porque son los encargados que muchas veces le arruinan el viaje de egresados al chico si no saben lo que tienen que hacer. Entonces, lo que nosotros le decimos es, no es nada, ese chico tuvo la crisis, una crisis no dura más de 1 o 2 minutos. Luego que terminó la crisis, déjenlo que duerma. Vuelve a tomar la medicación y sigue en su viaje de egresados, que es una vez en la vida. Claro. Por supuesto. Entonces, los que hacen mucha pata son sus propios compañeros, donde se acuerdan y le dicen, ¿te acordaste de tomar la medicación? Claro. Y si tiene la crisis... la red de contención fundamental. Por supuesto, y saber cuándo hacerlo, porque me tocó un casito de tener una paciente que tenía 12 años con un papá con epilepsia, y él, como tenía muchas crisis, no la llevaba más al colegio, y ella estaba muy mal por eso, y me consultaron y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos a nuestra hija? Porque ella está muy mal porque él no la lleva más a la escuela. Y por supuesto que sí. Y ella con sus 12 años supo cómo manejarse en estas crisis, y bueno, se pueden hacer las cosas con precauciones y con información. Mensaje, Roberto. ¿La epilepsia es una enfermedad hereditaria? Doctora. No, la epilepsia no es una enfermedad hereditaria, y esta pregunta, no sé, a mitad del siglo pasado, no hace 4 siglos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, estaba prohibido el casamiento entre sujetos con epilepsia porque decían que era una enfermedad hereditaria. Hitler, cuando mandó a matar no solamente a los judíos o a los comunistas, también a los epilépticos, porque decía que como era una enfermedad hereditaria, esto se podía... la raza. Y sin embargo, la epilepsia no es una enfermedad hereditaria. Existen algunas condiciones que hay una predisposición genética más que en otras formas de epilepsia, pero no es una enfermedad hereditaria. Perfecto. Otro mensaje. Natalia, de Bahía Blanca, su hija de 8 años tiene epilepsia parcial focal, se la diagnosticaron a los 2 años. Quiere saber si va a tener que tomar la medicación de por vida y continuar con el tratamiento multidisciplinario. En realidad, como ya dije repetidas veces, depende cómo vaya evolucionando. Tiene un 70% de posibilidades de que no tenga que tomar la medicación porque uno le puede dar el alta,
Y está ese grupo que no responden a la medicación, que nosotros, se habla en este momento, la Liga Internacional dice epilepsia resistente a las drogas, que pueden ser pasibles de tratamiento quirúrgico, y en algunos casos hay otros tratamientos como estimulador vagal, y en algunos casos no responden todavía. Fenómeno. Rapidito, Guido, y te voy a tomar el tiempo, ¿qué hacer si nos tenemos que parar frente a un amigo, un familiar, un hijo, Bien. un paciente, alguien que está teniendo un ataque de epilepsia? ¿Qué hacer? Bien. Porque ya la doctora nos dio un avance. Bien. Espero. Fácil. Primero hacer lo que no hacer. Primero, saber que está inconsciente. Segundo, la convulsión no se puede detener. Tercero, no poner nada en la boca. Este músculo es muy fuerte, te corta un dedo. Cuarto, termina la convulsión, no intentar despertarlo. Punto 1 eso. ¿Qué sí hacer? Número 1, mirar cómo empieza la convulsión, porque no es lo mismo que empiece en la mano, que empiece en la pierna, que empiece en la otra mano. ¿De qué lado? Porque eso es clave, porque después eso va a focalizar el lugar donde empieza la convulsión, que eventualmente tendrá importancia en otros tratamientos. Tomar el tiempo, fundamental. Una convulsión, si bien parece una eternidad, son 1 o 2 minutos. Si dura más de 5 minutos, estamos hablando de una convulsión grave. Si reaparece la convulsión, eso es importante verlo. Y aparte de esto, cuando termina la convulsión, ponerlo de costado, dejarlo dormir, porque puede tardar hasta 1 hora en despertarse. Y durante la convulsión ponerle algo debajo de la cabeza para que no se golpee, nada más. No se puede tener, no hagan nada, hay que esperar solito que se le vaya. ¿Algo que agregar, doctora? Sí, creo que lo del dedo no se muerde, no te lo pueden cortar. Bueno, él es contundente igual, es como un estilo, pero ¿viste? No, lo que te decía es importante esto. La lengua no se la va a tragar tampoco. Impresionó. No, bueno, pero es músculo fuerte el macetero, ¿eh? Es fuerte. Pero es cierto, creo que no meter la mano, a eso yo no vamos. pondría la mano adentro. No hace falta, porque como decía No se va a tragar la la doctora lengua. García, ni la lengua no se traga, aunque está ese mito, ni tampoco se corta. En todo caso se puede lastimar un poco. Obvio. Claro. Otro mensaje. Vanessa de San Miguel, a su sobrino le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 1 año y medio. No podían encontrar el tratamiento adecuado y lo medicaban mucho. El último diagnóstico fue epilepsia estatus eléctrico, ahora tiene 8 años y un tratamiento polimedicamentoso. Los médicos le dijeron que se le podían atrofiar los brazos. ¿Es así? ¿Hay alguna alternativa de tratamiento? Tenemos A ver, una creo que respuesta, esto... Voy a ser sintética. Primero, no es cierto que la epilepsia provoque atrofia de los brazos. Puede ocurrir que en un chico que empezó la epilepsia muy temprano se acompañe de lo que nosotros llamamos encefalopatía epiléptica. Quiere decir que todo el cerebro está enfermo. Ese chico, además de tener una manifestación, es la epilepsia, otra puede ser el retardo madurativo, retardo psicomotor, es un cuadro severo de epilepsia que evoluciona muchas veces con dificultades en la marcha, en el lenguaje, en el desarrollo, que son formas severas, catastróficas de epilepsia, y que entonces quizá este niño tenga eso. En ese caso tiene que mantener la medicación, el pronóstico es reservado, y como decía, son formas, por suerte no muy frecuentes, pero son formas muy severas. Claro. Ahora, la epilepsia, por eso hablaba antes que no es una entidad homogénea. No es que la epilepsia puede provocar por epilepsia, sino que es al revés, hay una enfermedad neurológica general que se acompaña de epilepsia, claro, además de otras patologías. Bueno, importante esta aclaración. Nos quedaron temas obviamente por desarrollar. La doctora Casi, que iba a hacer referencia a qué pasa con estos cuadros de epilepsia que por ahí aparecen de manera tardía, con la gente mayor, con los adultos. Si tienen alguna duda respecto a eso, lo podrán consultar a través del mail y obviamente desarrollaremos este tema en otra oportunidad y trataremos de incluir esta parte. Gracias, doctora, como siempre, un placer. Y recuerden que las consultas, las dudas, porque en general estos mensajes están acompañados de mucha angustia, pues se trata de la salud de quienes más queremos, así que nuestros especialistas estarán trabajando para todos ustedes. Chao, que tengan una linda tarde. Hasta luego.